Quiero comenzar a tratar un tema que no es muy habitual en las redes, no es muy habitual en los medios de comunicación y también a veces, lamentablemente, entre el marco cristiano. Fue un tema, un concepto y una realidad que fue abordada en profundidad hace décadas atrás, pero con el correr del tiempo como que fue quedando un poquito de lado en la mente de algunas personas y yo quiero reflotarlo esto, no como algo de volver atrás, sino lo que quiero hacer es explicar una realidad que distancia, una realidad que lastima, una realidad que hiere, una realidad que genera divisiones entre las personas, en las familias y un distanciamiento y una separación de Dios. La palabra es pecado y ya, claro, me dirán qué anticuado hablar de pecado en este tiempo, ¿eh? Nos remonta a personas de la Edad Media, pecado, pecado. No, no nos remonta a la Edad Media, nos remonta al principio de la creación. Nos remonta al momento cuando Dios le dijo a Adán y Eva que podían comer de todo lo que había en el huerto, pero solamente de algo puntual, de una fruta puntual, no comieran, no dice cuál es. Si están pensando en una manzana, quizás estén equivocados, la Biblia no habla y no menciona qué fruta es, solamente dice que era deliciosa, que era seguramente deliciosa a la vista y deliciosa en el sabor. Pero Dios dice, no coman de esto, no coman de esto, pueden comer de todo. Pero la tentación, la rebeldía en el corazón, la relativización de lo que Dios dice, ya en aquel momento, se empezaron a relativizar y Satanás, representado por una serpiente, la figura de una serpiente, le dice, bueno, no es tanto así, en otras palabras, por supuesto, lo dice, no es tanto así, bueno, lo que Dios sabe que a ustedes les pasará esto y aquello, les pintaba como positivo el desobedecer a Dios. Eva tomó de esa fruta, comió y le participó, le convidó a su esposo. Y él también comió. El pecado de Eva, ¿cuál fue? El pecado de Eva fue su rebeldía, su desobediencia. Y el pecado de Adán, el mismo, el mismo. Ahora, Eva se dejó seducir, se dejó convencer, se dejó llevar. Y Adán no tuvo la firmeza para ponerse firme y decir que no. O sea, los dos se dejaron seducir en definitiva y fueron engañados, pero no engañados a ciegas, sino que ellos sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal y decidieron hacer lo que no agradaba a Dios. Quiero leer un pasaje de la palabra de Dios, lo tenía preparado para leérselos, pero lo corrí un poquito en la Biblia para poder reenfocarnos hacia lo que yo les quiero decir. Y es en Romanos 3:23, un pasaje muy conocido en la Biblia, en el Nuevo Testamento, escrito por Pablo, por el apóstol Pablo. Dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero, dice, digamos, no dice el pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está primero la descripción de lo que sucede con el pecado y después la oportunidad de poder ser rescatados y salvos por gracia de Dios, por regalo de Dios a través de Jesucristo, y de esto vamos a seguir hablando, pero ahora quiero enfocarme, como les decía recién, en el tema del pecado. En el Antiguo Testamento de la Biblia hay al menos 4 palabras, yo tengo 4, hay otros conceptos que también se vinculan con el pecado, en el Nuevo Testamento también hay varios, pero quiero mencionar algunos conceptos. No voy a hacer mención de las palabras ni en hebreo ni en griego, sino del significado. Por ejemplo, en Éxodo 32:20 está el concepto de pecado como errar al blanco, como alguien que apunta a algo y no le pega al centro, sino que sale fuera de ese blanco, de ese objetivo. Como quien tira dardos contra un centro y arroja el dardo y no pega ni en el centro ni cerca, sino que sale fuera del lugar donde deben ser clavados los dardos, ¿verdad? La otra palabra es rebelión, pero rebelión que atenta contra el gobierno de Dios. Rebelión que atenta frente a lo que Dios dice y a lo que Dios espera. La rebelión innata en el ser humano es desafiar
a Dios. Fíjense en el caso de Adán y Eva, que no lo leímos, pero se lo menciono, ustedes lo conocen y muy bien. La rebelión, ¿cuál fue ahí? Que Dios le dijo, no hagas esto. Pero ellos quisieron probar a ver qué pasaba si hacían lo contrario. Y alguien les dijo, te va a ir bien. Con otras palabras, ¿sí? Te va a ir bien. Mirá, Dios sabe que serán como dioses. Y les pintó un cuadro. Y ellos dijeron, bueno, desafiamos a Dios. Otra palabra, en este concepto lo encontramos, por ejemplo, en Proverbios 28:13. Otra palabra que encontramos, el concepto es extraviarse, en Levítico 4:13. Alguien que pierde el rumbo. Hay personas que empezaron a buscar de Dios y perdieron el rumbo, se extraviaron. Es el concepto también de pecado. Otra palabra que se traduce estar torcido, en Primera Reyes 17:18, está traducido como iniquidad, que incluye la culpabilidad. O sea, fíjense, distintos enfoques, pero que todos apuntan a no hacer lo bueno, a hacer lo que Dios no espera que uno haga. Y en el Nuevo Testamento encontramos otras palabras, yo acá tengo anotadas 5, pero voy a leer solamente el concepto. Una de ellas es errar al blanco, nuevamente, como la que hemos visto hace un ratito, pero tomado del griego. El mismo concepto, incluye la idea de fracaso, incluye la idea de querer alcanzar algo pero no lograrlo. Claro, alguien quiere obedecer a Dios con sus fuerzas y es imposible. Uno debe confiar en Dios y es con la ayuda de Dios y poniendo nuestras fuerzas también, pero no solamente con nuestras fuerzas para agradar a Dios y para no cometer pecado. Otro concepto lo encontramos en Romanos 1:18 y es el concepto de maldad o injusticia, también que se entra dentro de lo que es pecado. Otro de los conceptos en Romanos 4:15 es la transgresión. Violar los límites, traspasar los límites. Otro concepto lo encontramos sin ley o desorden. Anomia sería la palabra griega, ¿verdad? Es muy conocida. Sin orden. Cuando alguien dice, yo no tengo parámetros en mi vida, bueno, está entrando en este concepto de lo que Dios llama anomia. Y es sin ley, sin orden, con un desorden. Y el otro es impiedad. En Tito 2:12 encontramos este concepto. Bueno, no les mencioné todos los pasajes que tengo aquí anotados, porque esto es un estudio bíblico que hoy lo quiero compartir más familiarmente con ustedes sin entrar en mucho detalle. Pero quiero que tengamos estos conceptos en claro. ¿Qué es el pecado? Toda maldad es pecado también. Todo aquello que nace de nuestro corazón que tiene una intención equivocada. Y aquello que nace de nuestros corazones con buena intención, pero que desobedece a Dios también es pecado. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque a veces hay personas que yo hice lo que mejor me pareció. Claro, tiene buena intención, pero no se preguntó si a Dios le agradaba esto o aquello o lo otro. ¿Me entienden? Entonces no es lo que yo entiendo o razono que está bien, sino que es aquello que Dios dice que está bien y yo debo enfocarme al propósito de Dios, a la palabra de Dios y a lo que Dios me dice. Todo pecado es transgresión. Sea cualquiera de estas acepciones que hemos visto en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento de la Biblia, es transgresión. ¿Por qué? Porque todo lo que no es fe es pecado. Porque si yo no creo lo que Dios dijo, si yo no lo valoro, si yo no le doy la importancia que tiene, no estoy respetando al que lo dijo. Cuando alguien no valora lo que alguien dice, no está valorando a la persona que lo dijo, salvo que la persona tenga algún problema, que diga cosas que no son coherentes. Pero si valorás a una persona,
¿Tenés en cuenta lo que te dice? Si valoramos a Dios, le creemos a Dios, y el no creerle a Dios es pecado. ¿Qué produce el pecado? El pecado produce indignidad, la sensación de indignidad de estar frente a la presencia de Dios. Por eso hay personas que están inmersas en el pecado, no quieren salir de esa situación, entonces quieren sacar, borrar, si lo pudieran hacer, no lo pueden hacer, pero quisieran borrar a Dios del medio, sacar a Dios del medio, como que Dios no se meta en nada, como que Dios no exista. Pero por más que todo el mundo, todas las personas digan que Dios no existe, Dios existe porque Dios es Dios. Que yo niegue algo no quiere decir que no sea lo que estoy negando. Si alguien niega que Dios no existe o que Dios no dice la verdad, bueno, eso no quiere decir que Dios no exista. Dios es real, Él es eterno y Él sigue obrando en las vidas de aquellos que confían en Él para bien. Pero cuando una persona niega a Dios, niega la presencia de Dios, en el fondo hay un vacío. Hay un vacío, ahí está como a la defensiva de que hay parámetros que no está dispuesto, no está dispuesta. Y debe preguntarse por qué. Porque Dios le ama y le ama con amor eterno. Se puede pecar por varios motivos, pero quiero hablar ahora, en este momento, hablarte con la base que hemos visto. Y luego vamos a seguir en otros videos con este tema. Te quiero hablar de pecar por amor. Un amor quizás no bien entendido, pero por un supuesto amor. ¿Se puede pecar creyendo que así se ama a una persona? A veces no se hablan ciertas cosas con ciertas personas, diciendo no le hablo por amor para que no sufra, para que no se entere. Y lo que está haciendo es ocultando un pecado que lo destruye, y cuando la persona se entera, sabe lo que fuese, quien ocultó esto, aunque pensó que era por amor, cayó en descrédito, porque es muy difícil creerle a quien ha mentido y ha engañado por años, por meses, por semanas. ¿Sí? Es muy difícil creer, porque hay un dicho popular que dice: en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Pero a veces se suelen ocultar cosas por una supuesta misericordia. Pero eso que tenés ocultado en tu corazón, en tu vida, no te deja en paz. Eso no trae paz a tu vida. Ni la traerá hasta que no pongas en luz tu vida. No es que yo sea malo, te digo la realidad. Por otro lado, la persona, como te decía recién, cuando se entere, lo que servirá es para no comprender que quizás, puede haber excepciones, pero quizás que fue por amor, sino que dice: ¿por qué me lo mantuviste oculto? A veces se peca por un supuesto amor, acompañando o participando con aquella persona a quien se ama de sus pecados. ¿Sí? Siendo partícipe en lo que fuera. Y alguien dirá: es por amor. Pero si le amara, le diría: mira, esto que estás haciendo, que estás diciendo, que estás oyendo, lo que fuese, no está bien, te hace mal. Y no me hagas partícipe a mí tampoco, porque no quiero que te destruyas, ni quiero tampoco yo ser destruido o destruida, depende de quién sea, hombre o mujer. A veces el pecado es por un supuesto amor y se ocultan cosas, convirtiéndose de alguna manera en cómplices. Cuando uno piensa en cómplices siempre se remite la mente a delitos, por supuesto que sí, pero hay cosas cotidianas y alguien es cómplice. El que es partícipe, el que es cómplice, es responsable también de lo que el otro hace. No, yo no lo dije, yo no lo estaba al lado
y no le dije, mira, esto no es así. Aparte, llamarlo aparte a la persona. Esto no es así. A veces, por un supuesto amor, se entregan a otra persona para participar de actitudes pecaminosas, tratando de demostrarle que lo aman. Las distintas expresiones de las llamadas pruebas de amor, desde lo sexual hasta acciones de cualquier tipo. Eso es pecado. El excesivo amor por sí mismo, que lleva a la soberbia, al orgullo. Personas que tienen un vacío, una necesidad y quieren mostrar y quieren hacer valer lo que son, lo que tienen, y bueno, pero lleva a la soberbia y al orgullo. Hay una herida en el alma, pero lleva a cometer pecado. El hedonismo, comprendido en este caso como el excesivo culto al cuerpo. También eso está en esta misma línea. Estar siendo adicto para querer agradar a otro, a modas, a costumbres, a dichos, a ciertas músicas quizás, lo que sea. Y con esto que hemos considerado hoy, que fue bastante, tenemos un panorama bastante amplio de lo que es pecado, o una parte al menos de lo que es pecado. Pero Dios nos quiere hacer libres, porque el pasaje que hemos leído hoy es por cuanto todos pecaron, y nadie se excluye. Acá nadie queda excluido, ningún ser humano. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay una separación. ¿Qué es lo que separa? El pecado. Pero sigue diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por vos y por mí y por cada persona. Y fueron cargados en Jesús todos los pecados tuyos, los míos y las otras personas. Jesucristo murió por todos, pero perdona a aquellos que se arrepienten y le reconocen como el Señor de sus vidas, Señor y Salvador. Si reconoces que necesitas de Dios, si reconoces que necesitas arreglar tus cuentas con Dios, es necesario que te reconcilies con Dios. Es necesario que vuelvas al Creador. Y si ya un día lo hiciste, pero tropezaste, es tiempo para arrepentirte y clamar a Dios que tenga misericordia, que te perdone y que por gracia de Dios, por regalo de Dios te restaure, te sane, te perdone y te libre. Podés comunicarte con nosotros a través de el canal de YouTube, Red de Vida CC. Podés escribirnos a nuestro mail, reddevidacc@gmail.com. Podés seguirnos en algunas páginas en las cuales estos videos están. Pero lo que principalmente te quiero decir es que Jesús te ama. Aunque el barro haya llegado hasta niveles muy altos en la vida, aquel que recurre a Jesús es limpio de sus pecados. El Señor te bendiga.